Hola, muy buenas tardes, bienvenido a mi programa Ilustrándose con Patricia. Hoy en Guatemala, mañana desde cualquier parte del mundo. En este tercer video daré continuidad a lo que es el derecho comparado sobre estas dos constituciones que vengo tratando, que es la Constitución Política de Colombia y la Constitución Política de la República de Guatemala. Estas constituciones son muy relevantes para mí. ¿Por qué? Primero, porque soy de origen colombiano. Segundo, porque en la actualidad soy adoptada por este bello país que es Guatemala. Hoy trataré y compararé brevemente todo lo relacionado al control de constitucionalidad y sus garantías de estas dos constituciones de estos dos estados tan importantes. En Guatemala el sistema de justicia constitucional se regula en la Constitución de 1985 y su coetánea Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En la actualidad, la Constitución de la República de Guatemala, adoptada en 1985, contiene una amplia protección a la persona humana, desde el reconocimiento de los derechos humanos con un extenso catálogo y a la inclusión de normas que posibilitan su ampliación, como lo son la norma abierta contenida en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que prevé la inclusión de todos aquellos derechos que, aunque no figuren en su texto, sean inherentes a la persona humana. En el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo que es la preeminencia del derecho internacional, que esto posibilita los tratados y convenciones en materia de derechos humanos que tengan preeminencia sobre el derecho interno. Un ejemplo y como una similitud es que el Estado de Guatemala y el Estado de Colombia, los dos estados pertenecen a esta convención, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como por mencionar uno de ellos, en los tratados internacionales como en Colombia y en Guatemala, en la mayoría de los casos deberán ser aprobados por el Congreso. Muchas de las constituciones en América Latina se inspiraron en buena medida en el sistema de control de constitucionalidad de los Estados Unidos. El control de constitucionalidad de Colombia, el sistema colombiano del control de la constitucionalidad de las leyes es sui generis y representa una novedad dentro del campo del derecho público en América Latina. El control de constitucionalidad vino a reforzarse en la Constitución de 1991 con la creación de la nueva Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, tanto en Guatemala como en Colombia se han reformado en muchas ocasiones la Constitución. Esto como una similitud. La Corte de Constitucionalidad de Colombia está integrado por 9 magistrados que son elegidos por el Senado de la República de sendas ternas representadas por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, con un periodo de 8 años. En Guatemala se integra con 5 magistrados titulares, 5 suplentes elegidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala por un periodo de 5 años. Me llama mucho la atención en Colombia la acción pública de inexequibilidad, que consiste en la facultad que la Constitución concede a todos los ciudadanos colombianos para acusar ante la Corte de Constitucionalidad las leyes o decretos que están contemplados en el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia como violatorios de alguna disposición constitucional y obtener el más alto tribunal una sentencia. Con similitud en Guatemala lo puede hacer también cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. En Guatemala y en Colombia, como similitud, los estados tienen esta clase de control que son el control concentrado y el control difuso. El concentrado, ¿por qué? Porque es inspirado por Hans Kelsen, que consiste en encargar a la guarda de la Constitución a un órgano específico llamado lo que es
tribunal o corte de constitucionalidad, aplicado en Guatemala como en Colombia. En la actualidad, como similitud, se maneja un sistema mixto. Como protección de las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, tenemos en Guatemala lo que es el amparo a la exhibición personal, la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general por la influencia mexicana. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 86, no se le llama amparo, sino se le llama acción de tutela. Como similitud, tienen los mismos objetivos. Siempre proteger los derechos de las personas que sean vulnerados. En el artículo 30, con similitud a Guatemala, se habla también del habeas corpus. Bueno, por cuestión de tiempo voy a cerrar acá. Muchas gracias por la atención.